Podría partir quejándome, protestando, preguntando por qué me lo piden siempre a mí. Podría jurar que ya estoy aburrido de presentar a Fernando Alegría en actos como este y de diversa índole. Lo presenté en esta casa del escritor hace algunos años. Lo presenté en el acto inaugural del formidable homenaje que en noviembre pasado le ofreció la Universidad de Stanford a raíz de su retiro tras largos años de docencia. Lo presenté en compañía de Juan Rulfo y Arturo Azuela cuando se publicó en México su novela Coral de Guerra. Sin embargo, sería una gran mentira, porque si bien Fernando Alegría tiene una obra vasta y conocida que deambula por todos los géneros y no necesita presentación alguna, siempre hay algo nuevo que decir sobre sus libros, sobre su vida, sobre su quehacer. ¿A que no saben que muy pronto aparece en varios países su novela biográfica titulada Allende? ¿A que no saben que ayer, en el Teatro Ñuñoíno La Batuta, se leyó su entusiasta saludo a Estela Ortiz, candidata a diputado por las comunas de Ñuñoa y Providencia? ¿A que no saben que el próximo viernes hablará sobre sus recientes experiencias en la tumba de Borges? ¿A que no saben que ya está lista la versión final del guión cinematográfico para la película Caballo de Copas? Ya ven, hay muchas cosas que no saben. He leído desde hace bastantes años la obra narrativa de Fernando Alegría y puedo afirmar que aparte de excelentes novelas como Las noches del cazador, Mañana los guerreros o El paso de los gansos, bastaría solo su inolvidable Caballo de Copas para situarlo entre los mejores novelistas de Chile y América. He utilizado también sus textos críticos, como Las fronteras del realismo, Literatura chilena del siglo XX o Nueva historia de la novela latinoamericana, para aprender y para obtener datos necesarios en artículos y conferencias. Pero quiero ser enfático en señalar que detrás del escritor, o más bien dentro de él, existe una persona cálida, tierna y profunda, juvenil y risueña, un hombre sencillo que a pesar de su estatura eligió el camino de no impostar la voz, que se quitó el almidón del cuello y nos dio a los más jóvenes una buena lección desde temprano. Ernesto Sábato lo descubre bien al decir que Fernando es uno de los pocos que contribuirá a salvar a la literatura del puro delirio culterano, gracias a su lucidez crítica, su intuición poética, su talento creador y su irresistible vitalidad. Vale. Quiero terminar expresando un deseo. Que en la medida en que nuestro país vaya cambiando para bien, recobrando su normalidad perdida y exija por todos los flancos, desde la cordillera al mar, desde el desierto a los hielos australes, el ejercicio de la justicia, se le pague a Fernando Alegría una vieja deuda, el Premio Nacional de Literatura. Gracias. Señoras y señores, aún ustedes se dan cuenta por qué yo siempre pido que Polidera no me presente. Para mí es una satisfacción muy, muy especial
encontrarme en esta casa, en la cual tantas cosas muy queridas para mí han sucedido, tantos rostros que he visto pasar, y ahora esas fotos en la sala del directorio, en la sala de sesiones que yo no conocía y que me traen un recuerdo fervoroso de amigos que quise, maestros que tuve, como por ejemplo Ricardo Lachan. Yo no había visto la foto de don Ricardo en esta sala. Yo lo que quiero hacer esta noche es plantear un tema, tal vez no tratarlo a fondo ni de ninguna manera exprimirlo hasta los últimos detalles, sino más bien plantear una idea y enseguida ilustrar esta idea con referencias a 3 novelas. Lo iba a hacer con respecto a 4 novelas, pero no hay tiempo. Yo soy partidario de hablar corto y creo que ustedes también son partidarios de escuchar algo que sea breve. Entonces, voy a leer así algunas notas que tengo aquí, este trabajo, y de tal manera que después de media hora o algo así podamos conversar. Me interesa mucho intercambiar ideas con ustedes, que hagan preguntas, y si de eso se trata, o que yo mismo haga preguntas para poder iniciar un diálogo con ustedes. Hablo yo de la novela chilena del exilio interior. Para una persona como yo, que pasé 13 años sin poder regresar a Chile, es muy interesante la otra cara del exilio. Conozco la primera, la del exterior, bien, pero esta otra la estoy descubriendo poco a poco. Y la estoy descubriendo así a través de novelas, de literaturas, de escritores nuevos, particularmente escritores jóvenes. Ustedes van regresando y me alegro, dijo mi compatriota. ¿Y yo cuándo volveré? ¿De dónde? Quise preguntarle, si no se ha ido nunca. Pero no hacía falta. Nuestro exilio necesitó el regreso para hacerse realidad. El de este joven seguirá colgando, indefinido, irreal, angustioso, en noches y días de una persecución que no se entiende ni se identifica, algo como un toque de queda mudo e invisible. Hemos leído la quemante literatura del exilio de nuestro siglo. No pienso solamente en la literatura nuestra, pienso en el exilio español, pienso en el exilio alemán, en el exilio judío. Pero también los testimonios de testigos presenciales que, sin comprenderlos del todo, cambiaron, no obstante, mi vida. Pienso en Cerco de Púas, en Tejas Verdes, en Relato en el Frente Chileno. Si ustedes no conocen la tercera, porque es un libro poco conocido en Chile, puesto que se publicó en España, y es un libro, un texto, una novela escrita por un muchacho de 18 años, y no se ha publicado en Chile, desde luego, se publicó en Barcelona. El dato es el siguiente: Relato en el Frente Chileno por Hilario Da, un seudónimo. Editorial Blume, 1977. Estos son libros que quemaron mis manos. Y pienso también en testimonios sin testigo, como un ojo abierto para siempre en una celda de luz eterna, el resplandor doloroso del color que el infierno me escondiera,
del uruguayo Carlos Martínez Moreno. Y, para sorpresa que fue mía y que será para ustedes esta noche, en este mismo contexto quiero nombrar la novela de un joven escritor norteamericano, Imagining Argentina, Imaginando a Argentina, Lawrence Thornton. El experto me dice, esta forma de exilio se llama alienación. Prefiero llamarla enajenación, por su colazo de locura silenciosa que seguirá sonando durante una vida. Llego, pues, a reencontrar a mis compatriotas después de mis 13 años de exilio forzoso y me decido a golpear en la puerta cerrada. Ignoro aún qué guardan, presiento algo de lo que han perdido. Hace algún tiempo, José Donoso regresó a Chile de un destierro voluntario. Pero Francisco Simón, Fernando Jerez y Diamela El Tit, autores de las novelas que voy a usar como ilustración de mi punto de vista esta noche, que yo sepa, no se fueron nunca. A lo mejor estoy equivocado, porque alguien les cerró el paso con la puerta estrecha de los cerrajeros de la tortura y del horror. Los años han pasado, sin embargo, y la carga viva del exilio interior comienza a entregar sus voces. Ese día yo escuchaba un noticiero radial. ¿Quiere que hable más se oye al final? El problema es que si ponemos este micrófono me van a escuchar a mí y a los taxis que pasan por la calle, ¿no? A los radiotaxis, pero en fin. Ese día escuchaba yo un noticiero radial transmitido por los voceros oficiales del gobierno chileno. De pronto se interrumpió la letanía de amenazas contra la oposición y el locutor, con voz aflautada por la emoción, anunció que el general Pinochet acababa de ser víctima de un atentado terrorista. La noticia llegó escueta y cortante. Tuve la impresión de que la onda vibraba dándole la vuelta al mundo. Entonces se creó a mi alrededor un extraño ambiente que debo explicar. Momentos antes de escuchar el noticiero, yo estaba leyendo Un día con su excelencia, la novela de Fernando Jerez, en la que se narra con pelos y señales la metafórica caída de un dictador sobre las espesas alfombras de su despacho en el Palacio de Gobierno. Víctima de un envenenamiento, muerte natural. En el libro esto no queda claro. Así son y deben ser las novelas latinoamericanas de hoy si cuentan la vida, pasión y muerte de un dictador. Diestras, ambiguas, misteriosamente míticas, sombríamente trágicas. Pero, tratándose de Chile, el lector se desconcierta. No hay en nuestra historia patria la materia para una épica del caudillaje, ni siquiera, creo yo, para una crónica picaresca del cuartelazo. Nuestros militares han sido casi siempre sobrios. Difícilmente puede convertírseles en héroes de novelas. El general Ibáñez, por ejemplo, era hombre de pocas y austeras palabras, aunque se le atribuyen algunas curiosas salidas. Por ejemplo, su respuesta a un miembro de una delegación diplomática boliviana que lo interpeló solicitando una salida al mar.
¿Para qué necesitan una salida al mar si no tienen puerto? Dicen que dijo el general Ibáñez. En cambio, el coronel Marmaduke Grove sí tuvo pasta de caudillo, hombre de tez colorada, calvo, de labios finos, hablaba con voz de cureña y ritmo de staccato. Podía decir frases históricas. Por ejemplo, cuando el fiscal de la Corte Marcial se dispone a dictar sentencia contra él, el coronel Grove le grita: la pena de muerte, chico, no hay otra. Habiendo asumido el poder junto a Eugenio Mate en 1932, Grove funda la primera república socialista en Chile y, dirigiéndose a la gran masa de sus partidarios desde una tribuna improvisada en la Plaza de Armas, declara: los zánganos oligarcas de este país serán duramente castigados. Se les colgará de los faroles de esta plaza, sin que esto signifique una amenaza para nadie. Otros generales hubo que se alzaban en agosto, el mes de los gatos. Ensayaban un cuartelazo de tristísima memoria y, fallidos, eran llamados a retiro. Se vestían de civil y dedicaban el resto de su vida al comercio ambulante. Decían algunas cosas de tan poco peso y tan manidas que no alcanzaban ni para titular de la página de espectáculos. El general Pinochet es diferente. Graham Greene, el gran novelista inglés, como se sabe, lo describió en uniforme de gala, sosteniendo un gran sable envuelto en una capa gris con incrustaciones de parches rojos y dorados y estrellas de capitán general. A Graham Greene le cayó mal de entrada y lo condenó con ironía mortal. Otros hay que aprecian su lado histriónico y citan algunas de sus más impresionantes frases inmortales. Por ejemplo, cuando recién ascendido al poder manifiesta: los marxistas nos arrastraron al borde mismo del abismo. Nosotros, señoras y señores, daremos un paso adelante. O cuando, ante un conglomerado de diplomáticos, se apresta a leer su discurso, hace una pausa, mira al auditorio y dice: antes de hablar, voy a decir unas palabras. Pero este no es el general que transcurre triste, envejecido, nostálgico y con dolor de piernas por las páginas de la hermosa novela de Fernando Jerez. Se trata más bien de un patriarca otoñal. Ecos de García Márquez resuenan aquí como en otros libros de la joven narrativa chilena, que ha reconocido de pronto la marca de su última soledad en el encuentro de una amada invisible, puesta en las tinieblas de su lecho clandestino por sus secretarios de lujuria. La joven dulce y trágicamente enloquecida por la desaparición de su compañero, torturada por terroristas uniformados, escribe el canto de la ausencia en un cuaderno escolar primero y en hojas sueltas después, que de las mazmorras de los tormentos son recogidas y llevadas en sobre plástico al gabinete del general. El general se llama Núñez. Es una figura de complejo derrumbe interior. Su discurso se mueve entre elocuentes quejas de dolor de huesos y exabruptos contra el séquito de íntimos sirvientes que lo traicionan a diario. Sus rodillas heladas, sus dietas de jugo de frutas, el general Ibáñez comía jalea real.
el sillón donde reposa atesorando débiles rayos de sol invernal, el murmullo balseado de su disco de cabecera, el Danubio Azul, y los cañonazos de la Sinfonía de 1812 del ruso comunista, la sombra amable de su Verónica desaparecida y añorada son leitmotiv, maestramente manejados por Fernando Jerez, para conferirle una patética humanidad que contrasta con el mundo de cartón de la Capitanía General, visto siempre a través de visillos y cortinas. La identidad de Núñez se mantiene ambigua. El narrador va entregando discretamente ciertas claves históricas: un bombardeo que deja un palacio en ruinas, un presidente sacrificado entre nubes de humo, un ascenso al poder por escalas rotas y entre escombros de muebles y monumentos, una visita internacional frustrada a medio vuelo. La verdad es que en la ficción ya mítica de la reciente historia chilena no importan verdaderamente los signos definidores. El antihéroe creado por Jerez sufre y pena en extraño vacío y contradictorio fin de fiesta. La esposa, los secretarios, el mozo de intimidades, la amada inmóvil, el soldado de viejas y peludas charreteras, forman parte de un país repentinamente teñido de sangre, aterrado, dividido, despeñándose por noches de infamia. Arte legítimo. Pero está bien esto, yo creo que es un poco surrealista, ¿sí? Digo que es arte legítimo y altamente respetable es el de un novelista que sin temor publica su testimonio del exilio interior para predecir el despacho escalofriante que traerá la onda corta de la transmisión radial, convirtiendo así la ficción en verdad histórica. ¿Quiénes son los condenados? ¿Quiénes los que ascienden al Paraninfo a cumplir el último acto de la tragedia griega? Un día con su excelencia parece ser la invitación al día del juicio final del régimen. Ni el autor ni el actor principal han incluido en su invitación el tradicional «Respondez s'il vous plaît». ¿Quién aceptará el compromiso? ¿Quiénes irán voluntariamente y quiénes en camisa de fuerza? Fernando Jerez ha observado y tomó nota. Seguimos esperando. Los días contados ya no son días. Se acabó el cuento. Al margen de la abundante narrativa testimonial chilena, aparece también en 1986 una extraña novela que de modo inesperado y tangencial refiérese a la profunda crisis política cuyo epicentro histórico es el golpe militar de 1973 y cuyas consecuencias no se concretan aún a fines de la década del 80. Su título, El Informe Mancini. Su autor, un joven médico neurólogo que firma con el seudónimo de Francisco Simón. A 3 años de su publicación, cuando escribo estas líneas, advierto el parentesco de esta novela con la de Fernando Jerez. Ambas se acercan a la temática de la dictadura desde un punto de vista metafórico. Se fabula en ellas sobre el supremo tabú impuesto por la dictadura. ¿Cuál será la índole de su fin? Los signos de la muerte que los cercan, el momento de la verdad. ¿Cómo logran zafarse estas novelas
de la maldición del género fantasista, el artificio gratuito de lo que se reconoce como ejercicio máximo de futilidad. Los dos, Simón y Jerez, someten la gimnasia literaria al compromiso político directo e insobornable. Sus obras son, pues, alegatos revolucionarios, directos, duros, acusaciones inequívocas. La envoltura alusiva y el uso deliberado del suspenso no constituyen sino parte de una estrategia cuyo propósito último es político y social. Simón narra la historia del informe Mancini, el testimonio de los hechos relacionados con una caída imaginada de un general, dentro de una convención documental. Construye una estructura histórica y un aparato circunstancial de referencias policíacas, a base de entrevistas, pesquisas, grabaciones, folios judiciales, interrogatorios, emboscadas, asesinatos, acciones terroristas, guerrillas y finalmente una guerra civil. La suerte del dictador no es motivo de suspenso, ni es factor esencial para el movimiento narrativo. Su destino está sellado. Ha sido derrotado ya al comienzo de la acción. Y si acaba en el Paraguay o en Miami o en la isla de Juan Fernández, no es cosa que le quite el sueño a nadie. Bastante fregó en la vida. Justo es que se le ningunee a las puertas de la historia. Quiero hacer una alusión al pasar que me parece importante porque aquí en Chile no se conoce. Quiero registrar aquí, aunque sea de paso, la existencia de una novela inédita de Carlos Droguet, que, entre otras cosas, trata del destino del general Pinochet. La novela se llama Matar a los viejos, fragmentos de la cual aparecieron en la literatura chilena en el exilio en 1981 y en 1984. La forma documental que usa Simón, frecuentemente a modo de guión cinematográfico, puede resultar desconcertante e inducir al lector a errores de identificación en las notas añadidas e intercaladas al pie de página. Notas que avanzan la trama por encima de las convenciones del narrador, creando una línea narrativa confusa o repetitiva. Simón se aparta de la tradicional parsimonia de la novelística chilena. La riqueza de sus ambientes, el dinamismo sostenido de la acción, la excentricidad de sus personajes sorprenden al lector. A mi juicio, lo significativo de su novela no es tanto la fábula política en sí misma, sino el modo como la presenta. Novela de suspenso, misterio y acción, avanza paso a paso dando credibilidad a la aventura imposible. Primero, la denuncia de un complot internacional para hacer de Latinoamérica una organización fascista militar con dictadores matriculados con la CIA en la planilla de intereses transnacionales. La referencia básica, como ustedes se dan cuenta, es el informe dirigido por Rockefeller al entonces presidente Richard Nixon. La guerra civil es metáfora de una literatura fantástica aparecida en los años de desesperación de la izquierda chilena. Notable es descubrir la voz de Armando Casigoli, enriqueciendo desde ultratumba el texto. Yo doy por descontado que la mayor parte de ustedes conoce el nombre de Armando Casigoli, o por lo menos saben que se trata de un escritor chileno, una de las figuras importantes de la llamada generación del 50, que salió al exilio
y no regresó jamás. No se le permitió el regreso y Casígoli llegó hasta el aeropuerto de Pudahuel, pero no pudo entrar a Chile y murió de una... Después vino, sí, y murió de un ataque al corazón en la Ciudad de México. Bueno, la voz de Casígoli aparece en esta novela así entre líneas, representando una especie de voz por encima de la historia. Lo esencial del informe Mancini es su condición de fábula. Nunca llegaremos a conocerlo. Se le adivina a través de las aproximaciones del narrador, quien no augura el final de la crisis chilena. Se limita a sugerir posibilidades. Que Francisco Simón sea un médico novelista no es sorpresa grande para el lector chileno. Otros médicos lo antecedieron. Orrego Luco, Por la Patria. A mi juicio, una de las novelas más fuertes y desgarradoras del exilio interior. La narrativa chilena, pensé al concluir su lectura, finalmente ha cambiado de rumbo. Reconoce su lugar en la novelística de Latinoamérica y libera un discurso literario por tanto tiempo encadenado a las cosas, al amoblado viejo de la patria. Lo pone a vivir y a hablar con el lenguaje popular. Y este renacimiento es, en estos momentos, predominantemente obra de mujeres. Por la Patria pierdo el habla y gano entrada al corazón de un infierno desde el cual Chile comienza a resurgir. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Nada queda claro en este multimonólogo de voces marginales. No es lícito hablar de claridades en el contexto de un microcosmos donde nacer es un accidente, vivir una sopa de vino, de sangre y de huesos, y morir no es nada, una mudanza apenas de vecindario. Decir que los muertos no se van de poblaciones como lo Hermida y la Victoria es una triste metáfora. De allí no salen ni los muertos ni los vivos. De esas poblaciones fundadas en cadena desde el primer holocausto, de la Callampa, la Picana y la silla eléctrica nacional, la píldora en el tarro de gas y la inyección en la camilla ardiente, queda un plano municipal en que se borran las puertas y se reemplazan por fantasmas abiertos de piernas. De modo que una novela sobre este submundo no puede ser un relato que atañe a formas establecidas y reconocidas. Es más bien un ensayo de collage hablado, donde el teatro, la narrativa, el poema, más la vigilia de la tortura y la reconciliación de las balas ocupan fragmentos de hojas en blanco y sirven de mapa a un lector que entró al libro sin saber que entraba a pedazos de mundo, a fogatas de un amanecer sin término, y que para descifrar ese mapa debía aceptar primero la inexistencia de la ciudad, porque ésta ha sido arrasada, baleada, violada y descuartizada por un ejército de hombres sin cara. Pero hablamos de una institución. La población callampa no es una invención de Chile. Casas brujas y favelas no son nombres de tangos, ni son tramoya
de un drama de Ionesco. Son más bien tijeral de un mal sueño, terminaciones de barro, edificios de cartón, varas y piedras, ambientes de paisajistas clandestinos, cimientos de faquires jubilados. Sin embargo, por algún truco del siglo en que vivimos, estas callampas, que en otras épocas crecían rodeando los extramuros de la ciudad, de pronto ocupan el corazón de la línea de fuego. Son trincheras y troneras donde arden los neumáticos del cementerio general de automóviles y el humo sale de las gentes y en la olla familiar hierven huesos de parientes. Cada cierto tiempo, un ejército desocupa la ciudad y ocupa la población callampa. Se trata de trasnochadas operaciones tácticas en que se busca armas, se identifica a los combatientes, se empadrona a perros y gatos, sepáranse ancianos, hombres, mujeres, jóvenes y niños en campos de deportes. Practican sus incendios los bomberos voluntarios, su puntería los fusileros, sus picanas los electricistas, sus linchacos los artilleros, sus líquidos los embalsamadores. La operación es dirigida por un condecorado fantasma de la ópera. Al anochecer, el trompeta del regimiento toca a zafarrancho. En la madrugada se iza la bandera. No hay ya pugna de generaciones en estas ciudades. Se ha nacido, se ha crecido, procreado y ausentado. La generación es siempre espontánea y el incesto es un caldo de cultivo. La prisión es sinónimo de urna. Nunca hubo aquí recién nacidos. Se llega con etiqueta de desaparecido y las madres llevan como escapulario fotos de rostros movidos. Salen carrozas, ambulancias, rápidos cortejos con ataúdes al hombro. Se esperaba que alguien hablara desde adentro. Lo ha hecho una narradora colectiva, una especie de voz que se expresa a palos y fierrazos. Predomina un llanto seco, se distinguen las palabras, pero no las frases. Las partes pubendas son las partes de la oración. El lenguaje no siempre se engrifa, también se asienta y arde. Nunca está en calma. La pausa es un hoyo estridente y voraz. De tal caos, tal astilla. De tal cólera sale una luz nunca vista en la narrativa chilena. Es, en verdad, ternura en camino de ser poesía. Nada iguala el fulgor de esta ternura, el fuego doloroso de esta epifanía. No obstante, también hay sobrevivientes. Por la patria es historia sin comienzo, ni medio, ni final. Narra relaciones de madres numeradas con sus hijas en prisión. Las madres no pueden liberarse de las hijas que han parido. Las hijas insisten en reintegrarse al rescoldo maternal. Se trata de seres mixtos, entonces, que salen, entran y vuelven a salir, que se penetran en monstruosas posesiones, se aman y se odian, se delatan y defienden, se traicionan y se penan, aprenden juntas a morir y a no morir, pues si nacieron alguna vez, se trata de un nacimiento falso, cuando el país ya no existía y la historia se había convertido en desarreglo, en pura pandereta, mejora arrabalera, justificada por piedras, rieles, barro y ollas familiares. De regreso en Chile,
Muchas veces me he preguntado, ¿quién entra en verdad a estos cementerios? ¿Por qué los muertos insisten en mezclarse con los vivos y conversan, cohabitan y conspiran con ellos? Sería fácil decir que Diamela Altit habla por todos ellos, o con mayor presunción pretender que el lenguaje es la novela de esta novela, y decirlo con una discreta referencia al finado Barthes, de tan jugosa memoria. Nada de esto explicaría nada. ¿Quién es esta mujer Coa, que se queda en la novela? Una lengua, diría yo, que aprendió a chupar en el pezón de un bar y chupó vino de sombras, vino de hombres y mujeres, veneno de padre y madre, juntos, no uno primero y la otra después, juntos los tres en un catre sudado a oscuras, haciendo sonar el catre, dele que suene, entre tres coronas de pelo y un hueso, el resto de la cruz. El amor de Coya no es de este mundo, es de población callampa, una definición que es en nuestra tierra, que se usa en nuestra tierra para designar a la humanidad que en verdad sobrevive en hoyos sin número, en calles sin nombre, sin espacio ni bordes, con un palo de bandera y un escudo tirado en el suelo. Este amor, acaso el más conmovedor que conozco en la nueva literatura chilena, nace, crece y se desborda en un lenguaje que es una violenta y garabateada ópera, con desgarradoras, dulces y apasionadas endechas de Coya a su padre, a su esposo, a su amado, a su incesto, a su volteado San Juanito de la Cruz. La violencia tampoco es de este mundo, ni los duelos sexuales en prisión, ni los perros, ni los guardias, ni las actrices del limbo, ni el celador apagado de sexo, ni los fusileros, ni los zarcos, ni las eslavas criollas. ¿Qué milagro es este de una mujer que se dispone a desenredar el idioma barroco de la poesía chilena para enredarlo en un coa de filiación clásica y esencia popular? La poesía de Diamela Altit, que poesía es su prosa, el aliento caliente, la pausa digna, el gemido entrecortado, la metálica vibración de sus vocativos proletas y rascas constituyen un discurso narrativo de originalidad brutal. Nada de magias literarias aquí. Si el lector se asustó ante la estructura de Lumpérica, su primera novela, se va a sobrecoger ahora con la ternura desbordada, la pasión trágica, el heroísmo santo de por la patria. Hablo de mi propia experiencia. Resulta sorpresivo constatar que una nación que por tantos años cantó en voces líricas sus gracias y desgracias, hable ahora con el respingo de la rotada heroica sobre la esperanza, no de una amnistía que les abra las rejas a las asiladas de Coya, sino de una magna liberación común concebida en el sueño agitado de la derrota. Escribo y digo esta noche estas palabras para exaltar a un artista que ha creado una novela en la cual veo el fruto de una clandestinidad pura y valiente, los años de silencio y resistencia en que floreció como una escondida mandrágora el arte de la autocensura junto a los padecimientos de un renacer protegido con tanto celo como misterio. Diamela Altit, consagrada,
no ha dado, en mi opinión, su privada guerra en vano. Muchas gracias. Bien, como dijo Fernando Alegría al comienzo de su charla. Conste que la tesis mía no la pude desarrollar, digamos, con referencias literarias limitadas al análisis de un problema de literatura, por la razón obvia de que no hay tiempo de hacer eso. Preferí hacer referencias directas a 3 obras que yo considero ilustrativas de esto que llamo yo el exilio interior, un proceso de enajenación de quien vuelve o de quien no se va, pero que no está en ninguna realidad. Fernando, sí. Una pregunta de curiosidad intelectual legítima. Decías tú que inicialmente habías pensado hablar de 4 obras y que por razones de tiempo te habías limitado a tan solo 3. Sí. Obviamente me gustaría saber cuál es la cuarta, por qué la dejaste de lado, además de la razón de tiempo, y qué conexiones pudiese tener con los planteamientos que has hecho con respecto a las otras 3. La novela es la novela de José Donoso, La Desesperanza. Me pareció más idóneo referirme a 3 libros publicados el mismo año por 3 escritores más o menos de la misma generación y no saltar de una generación a otra. Por esa razón solamente. ¿Otra pregunta? Sí. Otra curiosidad, usted hizo referencia a una novela, Relato del Texto Chileno, que se llama, ¿no? Sí. De Hilario Dana. Sí. Esa novela yo tuve la ocasión de leerla en el exilio. Sí. Y creo que desconocía. Totalmente. Me habría gustado que hubiera hablado algo acerca de esa novela, también relacionándola con las 3 que las cuales vamos ahora. El problema es que la obra de Hilario Da no es una novela, sino que es un testimonio. Es el testimonio de un joven de 16 años que pasa por todos los campos de concentración en un momento dado. Y así como Cerco de Púas, como Tejas Verdes, se limita a dar un testimonio presencial sobre lo ocurrido en esos años. Por eso no lo consideré en este contexto, pero una obra muy digna, y al mismo tiempo debo decir que este escritor chileno que vive en Francia ha publicado otra novela y está haciendo una carrera literaria en Europa, sin regresar a Chile. ¿No hay más preguntas? La Sociedad de Escritores de Chile y su Comisión de Cultura agradecen la presencia de ustedes y les da las gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias.